El embajador Dante Rivera había sido advertido repetidamente con un lenguaje cada vez más grave y en volúmenes cada vez mayores. No se acerque a la reina Lizara bajo ninguna circunstancia que su principal asesor diplomático Morgan haya dicho durante la tercera o cuarta sesión informativa de esa mañana. Sacó imágenes holográficas de la reina, todas mostrando una figura alta y elegante con túnicas elaboradas, su expresión tan cálida y acogedora como la de un acantilado glacial. No se dirija a ella directamente. No te encuentres con su mirada a menos que se te otorgue permiso explícitamente. Ni siquiera respires en su dirección a menos que sea absolutamente necesario. La estás haciendo sonar como una deidad radiactiva, respondió Dante, lo que le valió una mirada que sugirió que Morgan estaba reconsiderando su idoneidad para esta publicación. Ella es la soberana de un imperio que existió antes de que los humanos descubrieran el fuego. Ella ha gobernado durante 50 años con absoluta autoridad y absoluto desapego emocional. En medio siglo, nadie, y me refiero a nadie, la ha visto demostrar algo parecido a un comportamiento social normal. Ella está encarnada en el protocolo, el trono le ha dado forma, y no apreciará que un embajador humano la trate con nada parecido a familiaridad. Esa conversación había sido hace 6 horas. Ahora, parado en el gran salón del Palacio Real en Kelaropram, Dante comenzaba a entender por qué Morgan había sido tan enfático. La sala era impresionante de una manera que hacía que la arquitectura humana pareciera que habíamos estado construyendo con legos particularmente ambiciosos. El techo se elevó tanto que desapareció en sombras que probablemente tenían sus propios sistemas climáticos. Cristales bioluminiscentes crecieron de las paredes en patrones deliberados, proporcionando luz que se sentía viva, de alguna manera, pulsando suavemente como un latido del corazón. El piso era una especie de piedra pulida que reflejaba todo con perfecta claridad, creando la impresión desorientadora de que estabas caminando por el espacio mismo. Y llenando ese espacio imposible había cientos de Keelarens, seres altos y elegantes cuya piel cambiaba de color sutilmente en función de sus estados emocionales. Sus orejas se extendían hacia atrás desde sus sienes en elegantes puntas, decoradas con joyas que indicaban rango y afiliación familiar. Todos vestían atuendos formales que hacían que el uniforme diplomático de Dante se sintiera decididamente peatonal. Cada uno de ellos lo miraba fijamente con expresiones que iban desde una curiosidad cortés hasta un desdén apenas disimulado. Los humanos eran recién llegados a esta parte de la galaxia, apenas dignos de reconocimiento diplomático a los ojos de Kyle. Que hubieran enviado un embajador aparentemente se consideraba generoso o desesperado, dependiendo de a quién le preguntaras. Dante se paró en su posición designada, exactamente a 15 pasos del trono, según lo especificado por el protocolo, y trató de parecerse a alguien que pertenecía aquí. Morgan se paró a su lado, irradiando energía nerviosa y probablemente componiendo mentalmente la carta de renuncia que enviaría si Dante cometía un error. Entonces entró la reina y el salón quedó en absoluto silencio. La reina Lizara Vale era magnífica de una manera que no tenía nada que ver con la belleza y todo que ver con la presencia. Era alta, más alta que cualquier otro que Elterin en la habitación, y se movía con una gracia fluida que hacía que caminar pareciera una forma de arte. Su piel era de un azul plateado frío que los materiales informativos de Dante habían indicado que significaba un control emocional completo. Sus orejas estaban adornadas con círculos de cristal que captaban la luz y la dispersaban en patrones de arcoíris. Y sus túnicas, estrellas arriba, sus túnicas parecían como si alguien hubiera tejido la luz de las estrellas en una tela que fluía a su alrededor como espacio líquido. Pero fue su rostro lo que llamó la atención. Era hermosa, sí, pero era una belleza fría, perfecta e intocable. Sus ojos eran de color violeta intenso y se movían por la asamblea con el tipo de evaluación independiente que usarías al evaluar piezas de ajedrez. Sin calidez, sin reconocimiento de los individuos ante ella, solo autoridad examinando su dominio. Todos se inclinaron. Dante también se inclinó, manteniendo los ojos bajos según las instrucciones. Escuchó los pasos de la reina, suaves pero distintos en el silencio absoluto moviéndose hacia su trono. El sonido de la tela asentándose, luego su voz clara y llevándose sin esfuerzo por el pasillo. Levántate. La asamblea se enderezó. Dante se enderezó con ellos, con cuidado de mantener los ojos respetuosamente bajos aproximadamente al nivel del trono en lugar de encontrarse con su mirada directamente.
Convocamos esta reunión para abordar asuntos de gobernanza y reconocer formalmente la presencia del representante de la humanidad. La reina dijo que su voz estaba perfectamente modulada, sin revelar nada. Embajador Rivera de Ers. Puedes acercarte. Dante sintió a Morgan rígido a su lado. Esto no estaba en la sesión informativa. Se suponía que los embajadores permanecerían en sus puestos designados a menos que fueran convocados específicamente. Y se suponía que esas convocatorias llegarían a través de intermediarios, no directamente del soberano. Pero no rechazaste una orden directa de una reina. Dante avanzó, contando pasos en silencio. 10, 11, 12 se detuvo exactamente a 15 pasos del trono, el protocolo más cercano permitido sin invitación explícita, y volvió a inclinarse. Su Majestad, me siento honrado de representar a la humanidad en su presencia. Trae saludos desde tu tierra. Traigo saludos, esperanzas de relaciones diplomáticas productivas y, aparentemente, 3 certificados formales de credenciales que me dicen que deben presentarse en orden de aumentar la oficialidad. Dante sacó los documentos de su maletín diplomático. Aunque confieso que no estoy seguro de qué hace que un certificado sea más oficial que otro, todos me parecen igualmente oficiales. Que escuchó a Morgan hacer un sonido que podría haber sido un gemido reprimido. Hacerle bromas a una reina alienígena definitivamente no estaba en el manual diplomático. Dante estaba a punto de disculparse cuando sucedió algo imposible. La piel de la reina Lizara cambió ligeramente, solo un parpadeo de Silverlue hacia un tono más cálido. Fue tan breve que Dante casi se lo pierde. Su expresión permaneció perfectamente neutral, pero él podría haber jurado que algo había cambiado en sus ojos. Quizás el más mínimo indicio de diversión o reconocimiento de que había dicho algo inesperado. Sus documentos serán revisados por mi consejo, dijo. Por ahora, observe estos procedimientos. Puede aprender algo sobre cómo gobiernan las civilizaciones antiguas. Podría haber sido condescendiente, probablemente tenía la intención de ser al menos un poco condescendiente. Pero Dante escuchó algo más en su tono, algo que podría haber sido curiosidad. O tal vez estaba proyectando, viendo cosas que quería ver porque la alternativa era pasar horas viendo burocracia alienígena sin ningún drama personal interesante. Regresó a su posición al lado de Morgan, que parecía que estaba envejeciendo en tiempo real por el estrés. No, susurró, no hagas bromas. No seas encantador. Solo quédate ahí y trata de parecer respetable. Estoy siendo respetable. Estoy de pie con mucho respeto. Mira qué recta es mi postura. Dante, lo juro. Pero los procedimientos formales habían comenzado, cortando cualquier amenaza que Morgan estuviera a punto de entregar. Varios nobles que él eran se acercaron al trono para presentar informes, hacer solicitudes o participar en lo que parecían elaboradas partidas verbales de ajedrez disfrazadas de discusiones políticas. Todo estaba ritualizado hasta un grado casi doloroso. Se tuvieron que usar frases específicas, aproximaciones hechas desde ángulos específicos, distancia mantenida a medidas exactamente prescritas. La reina Lizara presidió todo con perfecta compostura. Escuchó cada presentación, hizo preguntas puntuales, emitió juicios o aplazamientos con clara autoridad. Su piel seguía siendo ese fresco azul plateado, inalterable. Su rostro permaneció impasible. Ella era exactamente lo que Morgan había descrito. Protocolo encarnado, el trono dado forma. Pero Dante notó cosas. Pequeñas cosas que probablemente no significaban nada, pero que su ojo diplomáticamente entrenado no pudo evitar catalogar. La forma en que su piel se oscurecía infinitesimalmente cuando se discutían los despliegues militares, una microreacción que sugería preocupación o disgusto. El sutil calentamiento cuando se presentó una petición sobre reformas educativas. El ligero endurecimiento alrededor de sus ojos cuando un asesor mayor entregó un informe en un lenguaje formal particularmente elaborado que esencialmente no transmitía nada. Ella reaccionaba apenas, casi imperceptiblemente, pero reaccionaba, lo que significaba que debajo de esa máscara soberana perfecta había una persona con opiniones, emociones y respuestas que estaba trabajando para controlar. Eso fue interesante. Eso fue muy interesante. Aproximadamente 2 horas después del procedimiento, hubo un receso formal. Las piernas de Dante estaban agradecidas.
Aparentemente, permanecer en perfecta atención durante tanto tiempo no era algo para lo que su cuerpo se hubiera entrenado. Aparecieron comida y bebida, llevadas por sirvientes silenciosos. La asamblea se separó en grupos sociales cuidadosamente organizados, rango, familia, afiliación, facción política, todos determinando quién hablaba con quién. Dante y su equipo diplomático fueron dirigidos a una sección cerca del borde del salón. No es la peor posición. No estaban siendo ignorados activamente, pero definitivamente no eran el centro de la actividad social. Un funcionario de Quiles se acercó para entablar una conversación cortés que se parecía más a un cuestionario diplomático, preguntando sobre la gobernanza de la Tierra y la humanidad de maneras que sugerían que estaba archivando información para un análisis posterior. Dante respondió honesta pero brevemente, tratando de no cometer ningún falso cultural siendo demasiado entusiasta o demasiado reservado. Aceptó un trago de un sirviente que pasaba, algo chispeante que sabía como si la carambola se casara con la electricidad y tuvieran hermosos hijos. Y luego la multitud se separó. Las conversaciones morían a mitad de frase. Dante levantó la vista para ver a la reina Lisara caminando por el pasillo con un propósito claro. La multitud se hizo a un lado de inmediato, todos se inclinaron cuando ella pasó. Su piel había cambiado a un tono más cálido en algún lugar entre plateado y dorado, y sus ojos estaban enfocados con una intención inconfundible. Ella caminaba hacia la sección diplomática hacia él. Morgan le agarró del brazo con la fuerza suficiente para dejarle moretones. Bo, siseó ella. Bo ahora, y no te muevas y reces a los dioses en los que creas que de alguna manera no la has ofendido. Dante se inclinó, su corazón haciendo ejercicios aeróbicos complicados en su pecho. Escuchó los pasos de la reina acercándose, deteniéndose directamente frente a él. A través de su visión periférica, vio a varios miembros de su consejo siguiéndola a la distancia prescrita, con expresiones que iban desde confundidas hasta horrorizadas. Embajador Rivera, la voz de la reina estaba perfectamente controlada, pero había algo en ella, algo que no había estado allí durante los procedimientos formales. Puedes levantarte. Dante se enderezó lentamente, manteniendo los ojos respetuosamente bajos aproximadamente al nivel de los hombros. De cerca, la reina Lisara fue aún más sorprendente. Su presencia llenaba el espacio de una manera que no tenía nada que ver con el tamaño físico. Luego hizo algo que hizo que toda la asamblea jadeara audiblemente. Se sentó, no en su trono, no en una plataforma elevada diseñada para la realeza. Se sentó en el banco al lado de donde estaba parado Dante, el simple banco de piedra destinado a los asistentes de menor rango. El banco en el que absolutamente nadie con ningún rango por encima del personal doméstico se sentaría. El banco en el que definitivamente, absolutamente, incuestionablemente no debería sentarse una reina. El silencio de la sala era tan completo que Dante podía escuchar los latidos de su propio corazón. Probablemente todos los demás también pudieron oírlo. Puede sentarse, embajadora, dijo la reina Lisara, y había algo en su tono que podría haber sido divertido ante la conmoción de la corte. A menos que prefieras pararte torpemente mientras te observo desde abajo. Dante miró a Morgan, cuya expresión sugería que estaba teniendo una experiencia extracorporal y posiblemente contemplando nuevas carreras. Luego miró a la reina, realmente la miró por primera vez, encontrándose directamente con sus ojos. Eran impresionantes de cerca, de color violeta intenso con la banda más clara en los bordes, y tenían una inteligencia inconfundible y algo que se parecía notablemente a la curiosidad. Su piel se había calentado a un dorado suave, que sus materiales informativos habían mencionado indicaba interés o compromiso. Se sentó porque negarse parecía peor que aceptar. Su Majestad, logró, con la voz más firme de lo que sentía. Me siento honrado. Aunque confieso que estoy completamente confundido acerca de por qué ha elegido sentarse al lado de un embajador humano relativamente sin importancia cuando tiene toda una corte de personas presumiblemente más importantes, con quienes hablar. Quizás encuentro embajadores humanos relativamente sin importancia más interesantes que mi corte, respondió ella. Su voz todavía estaba perfectamente controlada, pero ahora tenía calidez. Me has estado observando, embajador Rivera. A ese Dante se le cayó el estómago. Me disculpo si fui inapropiado, Su Majestad. No quise faltarle el respeto. No dije que fueras inapropiado. Dije que estabas mirando.
Hay una diferencia. Inclinó ligeramente la cabeza, moviendo las orejas de una manera que podría haber indicado curiosidad. ¿Sabes lo que estabas mirando? Yo, Dante, dudé, luego elegí la honestidad porque mentirle a una reina parecía desaconsejable. Estaba tratando de ver más allá del protocolo para entender a la persona que toma las decisiones en lugar de solo al trono emitiendo juicios, lo que probablemente suene presuntuoso. Suena observador. En 2 horas de procedimientos formales, fuiste la única persona en esta sala que me miró como si fuera una persona en lugar de una institución. Su piel se calentó un poco más. Fue refrescante, inesperado y me hizo sentir curiosidad por ti. Dante escuchó a Morgan hacer un sonido detrás de él que sugería que podría estar teniendo una emergencia médica. Varios asesores de la corte parecían querer intervenir, pero no se atrevieron a acercarse a su reina sin ser invitados. No soy tan interesante, Su Majestad, dijo Dante. Hago bromas terribles. Tengo gustos cuestionables en las bebidas. Y según mi madre, tengo un juicio excelente sobre todo, excepto sobre cuando mantener la boca cerrada. Eso tuvo una reacción. Los labios de la reina se movieron en algo que no era exactamente una sonrisa, pero definitivamente fue el precursor de una. Tu madre suena sabia. Dígame, embajador, durante la petición de reforma agrícola. Tuviste una reacción. Sutil pero distinto. ¿En qué estabas pensando? Él parpadeó. Ella se había dado cuenta de eso durante los procedimientos formales, mientras se suponía que debía centrarse en la gobernanza. Y el sistema de distribución que describieron sonaba ineficiente. Tuvimos problemas similares en Marte durante la terraformación temprana. Lo resolvimos con un sistema de prioridad rotacional que tuvo en cuenta. Se cortó. Pero estoy seguro de que su gente ya ha considerado tales enfoques. No lo hemos hecho. Explícate. Entonces Dante explicó y la reina Lisara escuchó, no con educada atención soberana, sino con genuino compromiso. Ella hizo preguntas que demostraron que entendía los detalles técnicos más rápido de lo que él podía explicarlos. Cayeron en una conversación real, las ideas rebotaban de un lado a otro, y Dante olvidó momentáneamente que estaba hablando con una reina alienígena que gobernaba miles de millones, y en cambio disfrutó hablando con alguien que era claramente brillante e interesado. La sala observó atónita en silencio. Los asesores de la reina parecían cada vez más angustiados. Morgan parecía estar orando y, a pesar de todo, la reina Lisara y el embajador Rivera se sentaron uno al lado del otro en un banco de piedra común, discutiendo el manejo del agua como colegas en lugar de soberanos en el tema. Eventualmente, sonó un timbre que indicaba que el receso estaba terminando. La reina se puso de pie, y Dante se puso de pie con ella. Ella lo miró con esos ojos violetas cambiantes, y su piel era ese cálido oro que indicaba, según sus informes, interés y compromiso. Asistirá a la sesión privada del Consejo mañana, embajadora Rivera, dijo, no una solicitud, una orden, sino entregada con calidez en lugar de fría autoridad. Sus perspectivas pueden resultar útiles. Sería un honor, Su Majestad. Inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo que se sentía más como iguales que soberana y súbdita. Luego regresó a su trono, su piel se volvió a enfriar a un azul plateado profesional, su expresión se asentó en esa máscara soberana perfecta. Los procedimientos formales se reanudaron, pero todo había cambiado. La reina había roto 50 años de protocolo al sentarse junto a un embajador humano, y todos en el salón lo sabían. Dante regresó a su posición junto a Morgan, quien lo agarró del brazo en el momento en que la atención formal estaba en otra parte. ¿Qué? Ella dijo con peligrosa calma, simplemente sucedió. Creo que accidentalmente hice un amigo, ofreció Dante débilmente. No puedes hacerte amigo de una reina alienígena. No es así como funciona la diplomacia. Aparentemente, está en Terra, aunque estoy tan confundido como tú. Morgan parecía que quería decir más, pero el proceso continuó, exigiendo su atención. Dante trató de concentrarse en las discusiones, pero siguió vislumbrando a la reina Lisara al otro lado del pasillo. Su piel se calentaba un poco cuando sus ojos encontraban los de él. No obviamente, solo un cambio sutil que probablemente solo alguien que lo observe notaría. Y Dante, a pesar de que todos los instintos diplomáticos gritaban que esto era complicado,
peligroso y probablemente desaconsejable, se encontró observando. Sintió curiosidad por la persona detrás del trono. Se encontró queriendo saber más sobre una reina que había elegido sentarse a su lado cuando tenía todo un imperio de opciones más importantes. Se suponía que esta tarea sería sencilla. Establecer relaciones formales. Observe el gobierno de Keelter, evite causar incidentes interestelares a través de la ignorancia humana. En cambio, aparentemente había llamado la atención de un soberano alienígena que estaba interesado en él por razones que no entendía completamente. Esta iba a ser la mejor publicación de su carrera o la que hizo que lo retiraran en absoluta desgracia, posiblemente ambas cosas. La sesión privada del consejo estaba programada para media mañana, lo que le dio a Dante exactamente el tiempo suficiente para sufrir durante la sesión informativa de emergencia de Morgan sobre por qué todo lo que sucedió ayer fue una crisis diplomática esperando detonar. Las reinas no se sientan al lado de las embajadoras, dijo aproximadamente por 15ª vez, paseando por sus aposentos asignados como un depredador enjaulado. Queens no invita a diplomáticos subalternos a sesiones privadas del consejo. Las reinas, especialmente, no miran a los humanos como si fueran interesantes en lugar de apenas tolerables. Ella estaba siendo amigable, le ofreció Dante, lo que le valió una mirada que podría haber despojado la pintura. Amigable no es una palabra que se haya aplicado nunca a la reina Lizara. En 50 años de gobierno, ha sido autoritaria, brillante, despiadada y ocasionalmente aterradora. Nunca amigable. Morgan dejó de caminar para fijarlo con seria atención. Dante, necesito que entiendas algo. El desapego emocional de la reina no es una preferencia personal. Es una expectativa cultural que raya en el deber sagrado. Keelter Royalty mantiene el control y la distancia absolutos. Así es como han gobernado durante milenios. Si ella se está desviando de eso contigo, significa algo. Y tenemos que averiguar que antes de que esto se convierta en un incidente político. Tal vez ella solo quería a alguien con quien hablar. Dante sugirió que gobernar miles de millones en aislamiento durante 50 años suena increíblemente solitario. La soledad no es la preocupación de una reina. La estabilidad es tradición. Manteniendo las estructuras que mantienen funcionando un antiguo imperio. Morgan reanudó el ritmo. Pero podrías estar en algo. Si ha estado aislada tanto tiempo y de repente alguien la trata como una persona en lugar de un trono, eso podría explicar el interés. Sin embargo, sigue siendo peligroso. Su corte no apreciará que sus soberanos desarrollen conexiones personales, especialmente con un humano. Entonces, ¿qué hago? Trátala fríamente para mantener la distancia adecuada. No, eso la ofendería, lo cual es peor. Tú, Morgan, sé tú mismo. Sé respetuoso, pero genuino. Responda a sus preguntas con honestidad. Y por amor a todo lo diplomático, no hagas bromas. Hago bromas cuando estoy nerviosa. Es un mecanismo de afrontamiento. Enfréntate en silencio. La sala del consejo era más pequeño que el gran salón, pero de alguna manera más intimidante. 7 asesores se sentaron alrededor de una mesa elíptica, el círculo íntimo de la reina, personas que la habían servido durante décadas. Todos vieron entrar a Dante con expresiones que sugerían que preferirían que no existiera. La reina Lizara se sentó a la cabecera de la mesa, y hoy su piel era de un gris plateado neutro que Dante no pudo interpretar del todo. Su expresión estaba perfectamente compuesta, la máscara soberana firmemente en su lugar. Embajador Rivera, siéntese, por favor. Señaló un asiento vacío, no al otro lado de la mesa donde normalmente se sentaban los observadores, sino a 4 posiciones de ella, lo suficientemente cerca como para participar, no solo observar. Mi consejo y yo estábamos discutiendo el desarrollo de infraestructura. Sus ideas pueden resultar valiosas. Uno de los asesores, un hombre mayor cuya piel brillaba brevemente roja, sugiriendo irritación, habló con cuidadosa formalidad. Su Majestad, con todo respeto, el embajador Rivera carece de contexto para nuestro marco económico. Su participación puede resultar más confusa que útil. Entonces proporcionaremos contexto, respondió la reina sin problemas. Comience su informe, asesor Tain. Incluya suficientes antecedentes para que nuestro invitado pueda contribuir de manera significativa.
Fue una orden educada de dejar de objetar, entregada con absoluta autoridad. La piel del asesor Time parpadeó con una molestia reprimida, pero él obedeció y se lanzó a una presentación sobre rutas comerciales propuestas que requerían una inversión significativa en infraestructura. Dante escuchó atentamente tratando de seguir los modelos económicos y las consideraciones estratégicas. La gobernanza de Keelterin fue increíblemente compleja. Cada decisión parecía tener 7 capas de precedentes históricos e implicaciones políticas. Pero el problema central era familiar. Cómo maximizar la eficiencia comercial y minimizar los costos y riesgos. Cuando Tim terminó su presentación, otro asesor comenzó a plantear preocupaciones sobre el cronograma y la asignación de recursos. La discusión se convirtió en debate. Diferentes asesores presentando prioridades en competencia. La reina escuchó todo con perfecta atención. Su piel permanecía de ese gris neutro, sin revelar nada. Luego se volvió. El relé Centuri está controlado por el consorcio de comerciantes. El asesor Time se opuso de inmediato. Usarlo requeriría negociar tarifas de acceso. Sí, pero incluso teniendo en cuenta las tarifas de acceso, el costo total sería menor que construir 4 estaciones adicionales, respondió Dante. Está priorizando el control total sobre la rentabilidad, que podría ser la opción correcta por razones estratégicas, pero vale la pena reconocer la compensación. El silencio cayó sobre la Cámara del Consejo. Varios asesores parecían que Dante había sugerido algo escandaloso, pero la piel de la reina había cambiado, calentándose a ese tono dorado que indicaba interés. Continúa, dijo ella. Entonces Dante continuó, calentando el tema a pesar de su nerviosismo. Describió la comparación de costos, sugirió estrategias de negociación para el acceso al consorcio, propuso rutas alternativas que maximizarían tanto la eficiencia como el control estratégico. Algunas de sus sugerencias fueron descartadas de inmediato por buenas razones que no había considerado, tensiones políticas de las que no era consciente, limitaciones tecnológicas exclusivas de los sistemas Keelerin. Pero otros provocaron una discusión genuina. La sesión del Consejo pasó de presentaciones formales a debates reales. Los asesores cuestionaron las suposiciones de Dante. Él desafió a los suyos de regreso, y la reina lo presidió todo con un compromiso visible. Sus preguntas fueron incisivas, obligando a todos a justificar sus posiciones en lugar de simplemente declararlas. Pasaron 3 horas en lo que parecieron minutos. Cuando la reina finalmente dio por terminada la sesión, la cabeza de Dante daba vueltas con información y su cuaderno estaba lleno de observaciones desplazadas. La embajadora Rivera asistirá a futuras sesiones del Consejo, anunció la reina mientras los asesores se preparaban para irse. Su perspectiva proporciona un contraste útil con nuestros marcos establecidos. Estás despedido. Pero los asesores se retiraron, varios todavía miraban a Dante con sospecha, aunque algunos parecían impresionados a regañadientes. Cuando la cámara estaba vacía, excepto para la reina y Dante, el silencio se sentía diferente, menos formal, más íntimo. Majestad, comenzó Dante, espero no haberme pasado. Desafiaste a 3 de mis asesores más importantes y los obligaste a reconsiderar las suposiciones que han mantenido durante décadas. La reina interrumpió, poniéndose de pie y acercándose a la ventana que daba a los jardines del palacio. ¿Llamas a eso sobrepasar? Lo llamo probablemente expulsarme de futuras sesiones por presunción. Eso consiguió un sonido de ella, casi una risa. Su piel se había calentado hasta volverse cobriza. ¿Sabe la última vez que alguien en mi consejo cuestionó una suposición en lugar de simplemente apoyar u oponerse en función de una facción política? Supongo que ha pasado un tiempo. 17 años, embajador. 17 años desde que alguien me trajo una idea genuinamente nueva en lugar de volver a empaquetar viejos debates en un nuevo lenguaje. Ella se volvió hacia él y su expresión tenía algo que Dante no podía nombrar del todo. Mis asesores son brillantes, leales, dedicados al éxito de nuestro imperio, pero también temen desesperadamente parecer tontos frente a su soberano. Por lo tanto, presentan solo posiciones completamente desarrolladas, nunca pensamientos exploratorios o ideas a medio formar. Genera presentaciones muy pulidas y una gobernanza muy estancada. ¿Es por eso que me invitaste a nuevas perspectivas parcialmente, pero también? Ella hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Ayer,
cuando me senté a tu lado, parecías incómoda, pero no porque yo sea la reina. Te sentías incómodo porque pensabas que habías hecho algo mal, no porque mi presencia en sí misma te intimidara. Eso es notablemente raro. Definitivamente me sentí intimidado por tu presencia. También preocupado por el protocolo diplomático, pero me hablaste como Lizara, no como el trono. Me preguntaste qué estaba pensando durante el proceso. Trataste mi curiosidad como válida en lugar de ponerla a prueba. Ella se acercó, sus ojos violetas lo estudiaban con esa intensidad desconcertante. ¿Por qué no me tiene miedo, embajador? Estoy aterrorizado de usted, Su Majestad. Lo escondes notablemente bien. Lo escondo terriblemente. Solo me imagino que si voy a causar incidentes diplomáticos por ignorancia, también podría ser útil primero. Esta vez, definitivamente se rió. Un breve sonido de sorpresa que pareció sobresaltarla tanto como deleitó a Dante. Su piel enrojecía tibia, casi cobriza. No me he reído en las cámaras del consejo. En ella hizo una pausa, calculando. 3 décadas eres notablemente valiente o notablemente tonto. Mi madre dice que soy las dos cosas. Por lo general, justo antes de que ella se disculpe por mi comportamiento con quien acabo de avergonzarnos frente a nosotros. Me gustaría saber más sobre tu madre, sobre tu vida en la Tierra, sobre cómo los humanos se gobiernan a sí mismos y abordan los problemas y las 1000 otras cosas que nunca discutimos en entornos formales porque el protocolo exige la distancia adecuada. Hizo un gesto hacia el banco. Junto a la ventana. Siéntate conmigo, Dante. Sin títulos, sin protocolo, solo conversación. Era peligroso. Probablemente no era aconsejable. Definitivamente violó múltiples pautas diplomáticas que Morgan había pasado horas investigando. Pero la reina Lizara lo miraba con algo que se parecía notablemente a la esperanza mezclada con vulnerabilidad. Dante se sentó. Hablaron durante 2 horas sobre tierra, sobre Kelara, sobre gobernanza y arte, y la extraña soledad de ser visible para todos pero no ser visto por nadie. Lizara hizo preguntas que demostraron que tenía genuina curiosidad por la cultura humana. No solo catalogar información con fines estratégicos. Dante respondió las preguntas con cuidado, respeto, pero genuinamente interesado en comprenderla a ella, no solo a su imperio. Y gradualmente vio deslizarse la máscara soberana. Vio cómo sus hombros se relajaban, su piel calentada a ese oro cobrizo que indicaba comodidad. La vi reírse de chistes terribles y discutir con buen humor sobre estrategias agrícolas óptimas. La vi convertirse en Lizara en lugar de la reina Lizara. Esto es peligroso, dijo eventualmente, con la voz callada. ¿Qué estamos haciendo? Mi corte espera un control emocional absoluto de su soberano. Esperan distancia y autoridad, no amistad. ¿Eso es lo que es? ¿Amistad? No sé cómo más llamarlo. Tengo consejeros, asesores, sujetos. No tengo amigos. Se supone que no debo tener amigos. Ella lo miró directamente. Pero encuentro que quiero esto. Quiere conversaciones que importen. Quiero a alguien que me vea como Lizara en lugar de solo como trono encarnado. ¿Eso es egoísta? Es humano. O supongo que el equivalente de Kile. Es peligroso. Mi tribunal ya está inquieto por mi desviación del protocolo de ayer. Si continúo, ella se alejó. ¿Qué pasa si continúas? Presión política. Asesores preocupados sugiriendo que estoy comprometido. Preguntas sobre si los apegos personales están influyendo en las decisiones políticas, posiblemente peor, dependiendo de cuán amenazadas se sientan ciertas facciones por los cambios en la dinámica de poder establecida. Y si te detienes, vuelve al perfecto aislamiento soberano. Lizara permaneció callada durante un largo momento. Luego vuelvo a la existencia más solitaria imaginable, rodeada de gente constantemente pero absolutamente sola, lo cual es sostenible. Lo he hecho durante 50 años. Pero después de ayer, después de esto, ella hizo un gesto entre ellos. No sé si podré volver a eso. Me has recordado lo que se siente ser visto. Entonces no vuelvas a eso. Sigue eligiendo ser visto. Sigue teniendo conversaciones. Sigue siendo Lizara además de reina. Aunque causará complicaciones políticas, especialmente por eso, algunas cosas valen complicaciones.
Su piel brillaba con un dorado cobrizo más brillante. O eres muy sabio o muy ingenuo. Embajador Rivera, ¿puedo ser las dos cosas? Aparentemente, ella se puso de pie y Dante se puso de pie con ella. Hay una reunión esta noche. Hogar informal y socios cercanos. Me gustaría que asistieras. Eso causará más escándalo, sin duda. Pero encuentro que me importa menos el escándalo que la posibilidad de una conexión genuina. Se dirigió hacia la puerta y luego hizo una pausa. Gracias, Dante, por tratarme como persona en lugar de institución, por hacerme reír, por recordarme que la soberanía no necesita requerir un aislamiento completo. Ella se fue antes de que Dante pudiera responder, y él se quedó solo en la sala del consejo, tratando de procesar el hecho de que aparentemente se había hecho amigo de una reina alienígena. Este puesto se estaba complicando en formas para las que su entrenamiento definitivamente no lo había preparado. Y a pesar de todas las preocupaciones diplomáticas racionales, a pesar del cierto horror de Morgan, a pesar de las complicaciones políticas de las que Lizara había advertido, Dante se encontró esperando con ansias la reunión de esa noche. Se encontró queriendo saber más sobre Lizara. No la reina, solo Lizara, la persona que había estado aislada durante 50 años y ahora estaba recordando cómo se sentía la conexión. Esto era peligroso. Esto fue complicado. Esto probablemente iba a terminar en un desastre diplomático, pero también era real y honesto y valía la pena el riesgo, incluso si Morgan lo mataba por ello. De hecho, Morgan no mató a Dante, pero pasó 45 minutos explicando con detalles cada vez más creativos exactamente cómo asistir a una reunión real informal complicaría su publicación, dañaría potencialmente a aquel ser humano y sus relaciones, y definitivamente violaría aproximadamente 17 subsecciones del protocolo diplomático. Me voy, dijo Dante cuando finalmente hizo una pausa para respirar. ¿Tú qué eres, Dante? No puedes aceptar invitaciones sociales de monarcas alienígenas. Ella me invitó específicamente. Negarse sería más insultante que aceptar. Eso es racionalización. Y tú lo sabes. Quieres ir porque has desarrollado una especie de conexión vagamente gestual de Morgan con ella, que es exactamente lo contrario de mantener la distancia profesional. Quizás la distancia profesional no es lo que necesita esta situación. Quizás lo que Coltara necesita es ver a su reina como una persona en lugar de solo una figura de autoridad. Tal vez eso sea realmente diplomáticamente valioso. Morgan lo miró fijamente. Estás justificando el interés personal como estrategia diplomática. Estoy diciendo que mi interés personal podría alinearse con objetivos diplomáticos. Han sucedido cosas más extrañas. Nombre 1. Todo el Imperio Romano. Ese ni siquiera es el lado de Morgan. Bien. Ve a la reunión. Sé encantador. Trate de no casarse accidentalmente con la reina o iniciar una revolución. Estaré aquí escribiendo planes de contingencia para cuando esto explote inevitablemente. La reunión se llevó a cabo en los jardines reales, que resultaron ser menos jardín y más ecosistema que está estéticamente arreglado. Las plantas bioluminiscentes crearon esculturas de luz vivas. Las características del agua manipularon la gravedad para que fluyera en direcciones imposibles, y en todas partes el aire olía a algo entre el jazmín y la luz de las estrellas, si la luz de las estrellas tenía olor, lo que aparentemente en Kelara sí tenía. Dante llegó y encontró a unos 50 Kile mezclándose en grupos, cambiando el color de su piel mientras conversaban, destellos de calidez que indicaban placer, tonos más fríos que sugerían una discusión enfocada. Todos vestían atuendos más simples que la reunión formal, pero lo más simple era relativo. El atuendo menos elaborado presente habría parecido a la alta costura en la tierra. Entonces Dante vio a Lizara, y su aliento se detuvo a pesar de todos los intentos de compostura diplomática. Vestía túnicas en tonos morados profundos que resaltaban el violeta en sus ojos, cortadas en líneas fluidas que sugerían elegancia sin la rígida formalidad de su atuendo del trono. Su cabello estaba suelto. Solo lo había visto severamente peinado antes, cayendo sobre sus hombros en ondas oscuras. Y su piel era ese cálido bronce que indicaba comodidad y satisfacción. Se parecía a sí misma, no al trono, no a la encarnación protocolaria, como Sarah. Ella lo vio y sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro de hermoso a luminoso. Ella se excusó de su conversación actual y
Cruzó el jardín para encontrarse con él. Viniste, dijo, y había un placer genuino en su voz. Tú me invitaste. Negarse parecía diplomáticamente desaconsejable. ¿Es esa la única razón? No, también quería verte fuera de los contextos formales. Hablar sin preocuparse por el protocolo o las implicaciones políticas, o si cada palabra será analizada por 17 asesores. Su piel se calentó aún más. Entonces tenemos el mismo objetivo. Ven, hay gente que quiero que conozcas. Ella lo presentó, no como el embajador humano o el representante de la Tierra, sino como Dante, que tiene perspectivas interesantes sobre la infraestructura y bromas terribles sobre la mecánica dimensional. Fue deliberadamente casual, humanizando a ambos de una manera que los títulos formales nunca pudieron. Dante se encontró en conversaciones genuinas con un administrador de la ciudad sobre los desafíos de la planificación urbana, un ministro de cultura fascinado por la música humana y un asesor militar que admitió a regañadientes que a veces nuevas perspectivas revelaban puntos ciegos en las estrategias establecidas. A pesar de todo, Lizara siguió gravitando hacia él. No obviamente, ella circuló apropiadamente, habló con muchos asistentes, interpretó a la amable anfitriona, pero Dante notó la frecuencia con la que terminaba cerca de él, como sus conversaciones se reanudaban de forma natural, lo cómoda que parecía en su presencia. Terminaron sentados juntos en un banco junto a una de las piscinas bioluminiscentes, algo alejados de la reunión principal. Esto es agradable, dijo Lisa en voz baja, mirando cómo la luz ondulaba a través del agua. Poder existir al lado de alguien sin ejercer soberanía en todo momento. ¿Es eso lo que se siente? Actuando constantemente. Cada palabra elegida para el impacto político. Cada gesto analizado en busca de significado simbólico. Cada respuesta biológica monitoreada por mi corte por lo que revela sobre posiciones políticas. Ella lo miró. Contigo, encuentro que me importa menos controlar mis respuestas, lo que debería aterrorizarme, pero en cambio me siento liberador. Tu piel ha estado bronceada toda la noche, observó Dante. Supongo que eso no es un secreto de estado. Indica comodidad, satisfacción, placer en la compañía actual. Sus orejas inclinadas hacia adelante curiosidad. ¿Por qué hace preguntas a las que probablemente ya sepa las respuestas? Porque conocer hechos sobre la biología de Kellerin a partir de documentos informativos no es lo mismo que escucharte decirme cómo te sientes. Uno son los datos. La otra es la conexión. Su piel se calentó hasta convertirse en cobre. Eres notablemente perceptivo para alguien de una especie. Mi gente históricamente lo ha descartado como breve y poco sofisticado. Somos excelentes para ser subestimados. Básicamente, es la principal ventaja diplomática de la humanidad. Eso provocó una risa genuina de ella. No el sonido cuidadoso de la cámara del consejo, sino una verdadera diversión. Varias quillas cercanas se volvieron a mirar, claramente sorprendidas de escuchar a su reina reír tan abiertamente. Lizara notó la atención y su piel parpadeó más fría, pero Dante habló antes de que pudiera retirarse al modo soberano. Háblame de los jardines. Son impresionantes. ¿Hay una historia detrás del diseño? La pregunta redirigió su atención. Se relajó nuevamente, explicando cómo cada sección representaba una era diferente de la historia de Kile, cómo se cultivaban las plantas para reflejar la estética de su época, cómo todo el jardín era esencialmente una crónica viva de la evolución de su gente. Mientras hablaba, su pasión por la historia se hizo evidente. No se trataba solo de jardines reales. Era su proyecto personal, algo que diseñó y mantuvo como una forma de conectarse con el pasado de su imperio. Dante escuchó, hizo preguntas que sacaron más detalles y la vio animarse más de lo que nunca la había visto. Eventualmente, hizo una pausa a mitad de explicación sobre la memoria genética almacenada en ciertas plantas con flores. Estoy hablando demasiado. Mis asesores se horrorizarían por la cantidad de información que estoy compartiendo con un diplomático extranjero. No estoy aquí como diplomático en este momento. Estoy aquí como alguien interesado en escuchar sobre cosas que te importan. Hay una diferencia, ¿verdad? ¿Puedes separar tu rol de ti mismo tan fácilmente? No, pero puedo priorizar. En este momento, estoy más interesado en que Lizara me muestre sus jardines que en que la embajadora Rivera recopile información sobre la cultura Kellerin.
Esto último es útil. Lo primero importa. Su expresión se suavizó hasta convertirse en algo casi vulnerable. ¿Quiere decir eso o esta estrategia diplomática me hace sentir cómodo para recopilar más información? Dante consideró mentir diplomáticamente y luego eligió la verdad. Lo digo en serio. Sí, todo lo que aprendo aquí es técnicamente útil para mis publicaciones, pero no es por eso que estoy escuchando. Te escucho porque te iluminas cuando hablas de cosas que te importan. Y ver a alguien ser genuinamente apasionado por algo siempre merece atención. Ya sea que alguien sea una reina, un jardinero o un extraño en un mercado. Lizara se quedó callada por un momento, sus ojos escudriñando su rostro. Primero me ves como persona, ¿verdad? El trono es secundario. ¿Eso está mal? Es inusual. Posiblemente peligroso, pero no está mal. Ella se puso de pie. Ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte. Ella lo condujo más profundamente a los jardines, lejos de la reunión, por senderos que serpenteaban hacia la ladera detrás del palacio. El camino era empinado, definitivamente no estaba diseñado para procesiones formales, y Lizara lo caminó con clara familiaridad a pesar de sus elaboradas túnicas. Esto no parece muy regio, observó Dante, ligeramente sin aliento. No lo es, por eso casi nunca vengo aquí. Demasiado indigno para un soberano. Ella le devolvió la mirada con algo que podría haber sido una travesura. Trate de mantenerse al día, embajador. Estás representando a toda tu especie y actualmente nos estás representando a nosotros como pobres escaladores. Los humanos evolucionaron en un planeta con una gravedad razonable y un terreno sensato. Esto es básicamente una montaña. Esta es una pendiente modesta. No seas dramático. Salieron a un mirador que le robó el aliento a Dante. No por esfuerzo esta vez, sino por belleza. Toda la ciudad capital se extendía debajo de ellos, 3 lunas colgando en el cielo nocturno y estrellas que parecían imposiblemente cercanas en el aire despejado. Solía venir aquí a menudo cuando tomé el trono por primera vez, dijo Lizara en voz baja, acomodándose en la cálida piedra. Antes de que el deber lo consumiera todo, antes de que aprendiera que los soberanos no tienen tiempo para santuarios personales. Dante se sentó a su lado lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. ¿Qué te hizo querer mostrármelo? Porque preguntaste qué quería antes, no qué era apropiado o estratégico. Lo que yo quería. Y esto es lo que quería compartir. Este lugar que me recuerda que soy Lizara, no solo la reina Lizara. Esta visión me hace sentir pequeña y conectada en lugar de aislada y elevada. Es hermoso. Gracias por confiar en mí. Gracias por verlo como confianza en lugar de como recopilación de inteligencia. Ella se quedó callada por un momento y luego continuó. Me encuentro queriendo compartir cosas contigo que he mantenido en privado durante décadas. Querer tener conversaciones que no estén calculadas para el impacto político, querer simplemente existir al lado de alguien que me ve como persona primero y soberana segundo. Es humano, o el equivalente de Kile. Dante se acercó un poco más, sus hombros ahora definitivamente se tocaban. Por lo que valga, siento lo mismo. Se supone que debo mantener la distancia profesional, documentar todo, tratar cada interacción como una oportunidad diplomática. Pero contigo, principalmente solo quiero entender quién eres, en qué piensas cuando el protocolo no está observando. ¿Qué te hace reír? ¿Qué hace que alguien elija gobernar miles de millones durante 50 años sin una queja aparente? ¿Quién dijo que fue sin quejas? Simplemente me quejo interna y privadamente como corresponde a un soberano. Su tono era ligero, pero había verdadera emoción debajo. Eres peligroso, Dante Rivera. Me haces querer cosas que pensé que había dejado de querer con éxito hace décadas, como compañía, conversación honesta, alguien que se preocupe por mi bienestar por sí mismo en lugar de por lo que significa para la estabilidad política. Ella lo miró directamente. Conexión. Quiero conexión contigo. Y eso me aterroriza porque la conexión crea vulnerabilidad. La conexión también crea alegría, apoyo, la sensación de que no estás solo en el universo, incluso cuando estás rodeado de personas que te ven como un símbolo en lugar de a ti mismo. Dante tomó su mano con cuidado, dándole tiempo para alejarse. Cuando ella no lo hizo,
Él entrelazó sus dedos suavemente. Me preocupo por ti, no por el trono, la alianza o las ventajas diplomáticas. Sobre ti. Sobre Lizara, que camina para pasar por alto y cultiva jardines de historia viva, y aparentemente no se ha reído en entornos formales en 30 años, pero se ríe de chistes terribles cuando cree que nadie está monitoreando sus respuestas. Su piel brillaba de oro cobrizo a la luz de la luna, prácticamente luminosa. Si elijo esto, elígete a ti, elige la conexión, habrá consecuencias políticas. Mi tribunal ya cuestiona mi juicio al sentarme a su lado públicamente. Si continúo, si dejo en claro, he desarrollado sentimientos personales por un embajador humano. La presión se intensificará. ¿Qué quieres hacer? Quiero seguir eligiéndote. Sigue teniendo conversaciones que importen. Seguir sintiéndome como yo mismo en lugar de como un trono al que se le da forma. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él. Pero necesito que entiendas lo que estás aceptando. Esto no será simple ni fácil. Enfrentaremos oposición de mi corte, posiblemente de la suya. Cada interacción será analizada en busca de evidencia de que los sentimientos personales están comprometiendo las decisiones políticas y tendremos que navegar por todo eso sin dejar de cumplir con nuestros respectivos roles. Lo entiendo, y estoy dispuesto si lo estás. Lizara se inclinó más cerca, apoyando la cabeza en su hombro. Un gesto de intimidad que escandalizaría a su corte, pero aquí en privado se sentía perfectamente natural. Gracias por verme. Por hacerme recordar cómo se siente la conexión. Por ser paciente con una reina que olvidó cómo ser otra cosa que soberana. Se sentaron juntos en el mirador mientras el capitel dormía debajo de ellos. Dos personas de mundos diferentes que eligen la conexión a pesar de todas las complicaciones. Dante no sabía cómo funcionaría esto a largo plazo. No sabía cómo navegarían por la presión política, las expectativas culturales y los desafíos inevitables. Pero sentado allí con Lizara abrigada contra su costado, su mano en sus estrellas observadoras que no pertenecen a ninguno de sus pueblos, sabía una cosa absolutamente. Valió la pena luchar por esto. En lo que sea que esto se convirtiera, la tormenta política golpeó 3 días después de la reunión. Dante estaba revisando propuestas comerciales cuando Morgan irrumpió en sus aposentos, luciendo como si hubiera envejecido una década de la noche a la mañana. Sesión del Consejo de Emergencia. Los asesores de la reina le exigen que aborde las preocupaciones sobre los apegos personales inapropiados que comprometen el juicio soberano. La expresión de Morgan era sombría. Vienen por tu relación, Dante, y no están siendo sutiles al respecto. La sesión de emergencia se llevó a cabo en la sala formal del Consejo, pero a diferencia de las sesiones ordinarias, fue a puerta cerrada. Solo los 7 asesores más cercanos de la reina, más Dante, cuya presencia había sido solicitada específicamente, exigieron, en realidad, aunque el lenguaje formal trató de hacer que pareciera voluntario. La reina Lizara se sentó a la cabecera de la mesa, su piel plateada neutra que no revelaba nada. Su expresión estaba perfectamente compuesta, la máscara soberana firmemente en su lugar. Dante tomó su asiento asignado y trató de parecer más confiado de lo que se sentía. El asesor me habló primero, su tono cuidadosamente respetuoso, pero sus palabras agudas. Su Majestad, este consejo comparte una preocupación que debe abordarse. Durante la semana pasada, se ha desviado significativamente del protocolo establecido. Te has sentado públicamente al lado de un embajador extranjero. Lo has invitado a consejos privados. Lo ha incluido en reuniones informales típicamente reservadas para miembros íntimos del hogar. Y se te ha observado hablando con él de maneras que sugieren apego personal en lugar de una necesidad diplomática. Pero soy consciente de mis propias acciones. La asesora Tain Lizara respondió, su voz perfectamente controlada. Continúe con su preocupación. Nuestra preocupación es que los sentimientos personales puedan estar influyendo en su juicio. Que puede estar comprometiendo nuestra posición estratégica para satisfacer necesidades emocionales que se espera que los soberanos administren en privado. Que así sea, hizo una pausa delicada, permitiendo que un humano tuviera una influencia indebida sobre el gobierno de Kile. Que la acusación flotaba en el aire como una cuchilla. Dante sintió los ojos de todos sobre él, algunos abiertamente hostiles, otros simplemente calculadores. Empezó a hablar, pero Lizara levantó una mano.
El embajador Rivera no solicitó esta sesión. Abordaré sus inquietudes. Ella se puso de pie, acercándose a la ventana, su postura absolutamente rígida con autoridad controlada. Durante 50 años, he sido exactamente el soberano que necesitabas. He mantenido el control emocional y la distancia física. He gobernado sin prejuicios ni apegos personales. He sido el trono que demandabas, perfecto, intocable, absolutamente aislado, y lo he hecho sin quejarme porque entendí que era necesario. Ella se volvió hacia el consejo. Pero en 50 años, ninguno de ustedes ha preguntado cuánto costó eso. Lo que significa existir como institución en lugar de individuo. Lo que requiere mantener un control absoluto durante décadas sin respiro ni reconocimiento de que los soberanos también son seres con necesidades y limitaciones. Majestad, comenzó otro consejero, pero Lizara los interrumpió. El embajador Rivera me ha recordado que la soberanía no necesita requerir la destrucción completa de la personalidad. Que puedo gobernar de manera efectiva y al mismo tiempo reconocer que soy Lizara y reina. Esa conexión no compromete inherentemente el juicio. Puede mejorarlo al proporcionar perspectivas a las que no accedería solo a través del aislamiento. Pero Su Majestad, insistió el consejero Fine, la apariencia de apego personal crea vulnerabilidad política. Tus enemigos usarán esto en tu contra. Cuestionarán su juicio, sugerirán su compromiso, posiblemente desafiarán su autoridad basándose en afirmaciones de inestabilidad emocional. Déjalos intentarlo. La voz de Lizara era suave, pero tenía autoridad absoluta. He gobernado este imperio durante 5 décadas sin un desafío significativo a mi autoridad. He tomado decisiones que fortalecieron nuestra posición, expandieron nuestra influencia y mantuvieron la estabilidad a través de múltiples crisis. Mi juicio está probado. Si alguien lo desea para desafiarme en base a afirmaciones de que estoy comprometido por una conexión personal, son bienvenidos a presentar evidencia de que mi gobierno realmente ha sufrido. ¿Puede alguno de ustedes demostrar que mis decisiones recientes han sido menos efectivas? El silencio cayó sobre el consejo. Varios asesores intercambiaron miradas, pero ninguno habló. No. Entonces, tal vez su preocupación no sea la efectividad del gobierno, sino la adhesión a las tradiciones que sirven a su comodidad en lugar de a las necesidades de nuestro imperio. Su piel se estaba calentando ahora, cambiando de plateada a ámbar. Emoción rompiendo el control, pero controlada incluso en esa ruptura. No estoy abandonando mis deberes. No estoy permitiendo que los sentimientos personales anulen la necesidad estratégica. Simplemente estoy reconociendo que soy soberano y persona y que quizás 5 décadas de sacrificar lo último por lo primero era insostenible. Dante encontró su voz cuidadosamente respetuosa pero firme. Si se me permite, abordo las preocupaciones del consejo directamente. Esperó a que Lizara asentiera antes de continuar. Entiendo que mi presencia es inusual. Que mi amistad con su reina se desvía de las normas establecidas. Pero considera lo que le estás pidiendo que sacrifique. 50 años de aislamiento absoluto. 50 años sin conversación genuina o conexión personal. 50 años de ser observado constantemente pero visto por nadie. ¿Es eso realmente lo que requiere la soberanía? ¿O es lo que necesita para mantener estructuras de poder que dependen de que su reina sea inaccesible? La declaración fue audaz, posiblemente demasiado audaz. Varios asesores se erizaron visiblemente, pero Dante continuó, no influyo en las decisiones políticas de Su Majestad. Discutimos ideas, desafiamos las suposiciones de los demás, exploramos perspectivas que ninguno de los dos alcanzaría solo. Eso es colaboración, no manipulación. Y el hecho de que también nos preocupemos genuinamente el uno por el otro no compromete que lo fortalezca porque confiamos el uno en el otro lo suficiente como para ser honestos, incluso cuando la honestidad es incómoda. Hablas presuntuosamente por alguien que acaba de llegar, dijo fríamente otro asesor. Habla honestamente, respondió Lizara. Precisamente por eso valoro su perspectiva. Estoy cansado de la presunción disfrazada de deferencia, de las maniobras políticas disfrazadas de preocupación por mi bienestar. Asesor Tain, si tiene inquietudes legítimas sobre la gobernanza, preséntelas. Pero no disfraces los intentos de controlar mis elecciones personales como una preocupación por nuestro imperio. El desafío era claro.
La piel de Fain parpadeaba a través de múltiples colores: ira, frustración, cálculo. Su Majestad, simplemente deseamos protegerlo, para asegurarnos de que su legado histórico no se vea comprometido por decisiones tomadas por razones emocionales en lugar de estratégicas. Mi legado se definirá por cómo goberné, no por si mantuve un aislamiento absoluto mientras lo hacía. Lizara volvió a la mesa, sentada con deliberada compostura. Aprecio tu preocupación, pero yo soy tu reina, no tu construcción. Continuaré gobernando con la misma efectividad que he demostrado durante 50 años. Y también continuaré reconociendo mi propia personalidad y tomando decisiones personales que sirvan a mi bienestar junto con mis deberes. Miró a cada consejero por turno. Si alguno de ustedes tiene inquietudes específicas sobre las decisiones de gobernanza que he tomado recientemente, preséntelas ahora. De lo contrario, esta sesión concluye. Nadie habló. Los asesores intercambiaron miradas, claramente inquietos pero incapaces de presentar evidencia concreta de que el gobierno de Lizara realmente había sufrido. Eventualmente, se presentaron, algunos parecían frustrados, otros pensativos, todos claramente conscientes de que algo fundamental había cambiado. Cuando la cámara estaba vacía, a excepción de Lizara y Dante, el silencio se sintió pesado. Eso fue valiente, dijo Dante en voz baja, y probablemente políticamente peligroso. Era necesario. Los hombros de Lizara se desplomaron ligeramente, el agotamiento se abrió paso. Han confiado en mi aislamiento para mantener ciertas dinámicas de poder, en mi disposición a ser accesible solo a través de ellos, a filtrar toda la información a través de sus consejos. Al formar una conexión directa contigo, he interrumpido esa dinámica. Lo ven como una amenaza. ¿Es una amenaza? Para algunos de ellos, sí. Para otros, simplemente un cambio incómodo. Y para unos pocos, hizo una pausa, posiblemente un recordatorio de que soy más que el trono al que sirven, que tengo agencia y necesidades y el derecho a tomar decisiones sobre mi propia existencia. Dante se acercó. ¿Qué pasa ahora? Ahora navegamos esto con cuidado. Estarán atentos a cualquier señal de que mis sentimientos por ti en realidad estén comprometiendo mi juicio. Cualquier decisión política que parezca influenciada por perspectivas humanas será analizada. Cualquier tiempo que pase contigo será monitoreado por decoro y conveniencia. Su piel se había enfriado a gris, pero cuando lo miró, se calentó un poco. No será fácil. Sin embargo, vale la pena. Sí, ella le tendió la mano. Absolutamente vale la pena, porque me has dado algo que no sabía que había perdido. La capacidad de ser yo mismo sin disculpas. Preocuparse por alguien sin elaborar estrategias sobre implicaciones políticas. Para sentirme como Lizara en lugar de solo la reina Lizara. Incluso si causa complicaciones, especialmente porque causa complicaciones porque la alternativa es volver al aislamiento que parece fortaleza pero que se siente como una muerte lenta. Ella le apretó la mano. ¿Te quedarás? Incluso sabiendo será difícil. No voy a ninguna parte. Resolveremos esto juntos. Durante los meses siguientes, lo resolvieron cuidadosamente, navegando deliberadamente por la presión política mientras mantenían tanto su conexión como sus respectivos roles. Dante asistió a consejos donde sus perspectivas resultaron valiosas, pero tuvo cuidado de apoyar las decisiones de Lizara en lugar de parecer